Hola, bienvenidos a este su programa, Vivir Mejor con Francis Cohen. Estoy muy ilusionada y muy emocionada de la invitada que tenemos hoy, ya que la admiro y la quiero con todo mi corazón. Ella es la psicóloga Fred Elvisu. Bienvenida, Fred. No, gracias. Gracias a ti por invitarme y siempre es un gusto estar contigo y estar aquí en tu programa. ¿Mm? Gracias. Tenemos un gran tema de gran interés, por lo menos en mi caso, ya que tengo hijos adolescentes y mucha gente de la que conozco igual, y la importancia de los límites en esta etapa, ¿no? Y lo Este, difícil que es ponerlos, sí, sí, ¿no? sí. Sí, Ok. es una etapa muy peculiar, difícil, pero también muy divertida. Puede llegar a ser muy divertida. La adolescencia es un momento de muchísimo cambio. Es, es un momento de muchísimo cambio para los jóvenes, para los adolescentes y las adolescentes. Tienen cambios, como todos sabemos, físicos, emocionales, psicológicos, hormonales, sociales, familiares. En todas sus áreas se están generando cambios, ¿no? Y estos cambios, pues, lógicamente, desestabilizan todo su alrededor, a su persona y su alrededor. ¿De qué se trata la adolescencia? Creo que es muy importante para los papás entenderlo, porque entonces esto nos ayuda a empatizar un poco con qué está pasando con nuestros hijos, ¿no? La adolescencia es este túnel, es este puente que va de la niñez a la adultez, ¿sí? Es esta parte de en medio, digamos, por la que tienen que pasar los jóvenes antes de convertirse en adultos. Sí, es muy importante acordarnos que los adolescentes todavía no son adultos. No tienen ni las habilidades, ni las capacidades, ni la madurez que debe tener un adulto y por lo tanto no debemos de tratarlos como tal. Así como tampoco tenemos que tratarlos como niños ya, tampoco son adultos, sino que son estos adolescentes, esta parte del medio que está sufriendo todos estos cambios porque están en búsqueda de su identidad. ¿Qué quiere decir en búsqueda de su identidad? Están encontrando quién son para definirse cuando sean adultos. Esta es la persona que yo soy. Ahora, para que esto pase, pasan muchísimos procesos a nivel intrapsíquico, a nivel, digamos, dentro de la mente del adolescente, ¿sí? El adolescente deja de ser niño cuando entra a la pubertad, deja de ser niño y no solamente deja de ser niño a nivel físico, sino que también deja de ser niño a nivel emocional y psicológico. Entonces, ¿qué implica dejar de ser niño? Dejar la dependencia emocional y afectiva, física y de todo tipo con las figuras parentales, ¿sí? Cuando el niño es un niño pequeño, tiene idealizadas estas figuras parentales a papá y a mamá. Hay una idealización. Es muy importante que exista esta idealización porque es la que permite al niño, digamos, estar cerca de ellos, seguir las normas, creer en lo que dicen. ¿Sí? Es la base del pensamiento del niño para que de ahí pueda desarrollarse. Sin embargo, cuando llega la adolescencia es muy importante que los niños puedan desprenderse de estas figuras y separarse de los padres para poder encontrar quién son y para poderse identificar con otras figuras no es una tarea fácil. No es fácil separarme de la persona que más quiero y más admiro en el mundo. Entonces, ¿qué pasa a nivel interno en el adolescente? Hay un mecanismo de defensa en el que los niños desidealizan a las figuras parentales. Empiezan a verlas de una forma más realista, con sus errores, con que no siempre tenemos la razón, con que, bueno, también hay otras personas más bonitas. Bueno, mi maestro esto lo hace de otra manera, en casa de mi amigo esto se hace diferente y yo voy más de acuerdo con eso. Y entonces los papás puede ser que nos sintamos como agredidos. Ahora ya de todo me critica. Antes le encantaba y ahora ya todo lo que hago le parece terrible, ¿no? Sin embargo, no es que nos estén agrediendo como tal, es que están abriendo su horizonte, es que se están dando cuenta de todo lo que hay y están separándose ahora sí que a patadas, como puedan, de esas figuras tan importantes que somos para ellos. Entre más importante y más cercana es la figura, más necesita hacerse el desprendimiento. Y a veces más a patadas tiene que ser. Entonces, esto le permite, o sea, esta desidealización de los padres le permite al niño poderse separar de ellos, porque bueno, ya no eres tan lo máximo, entonces puedo buscar otras formas de ser, otras personas, otro círculo social, encontrar mi importancia ahí, ¿no?
Y entonces en la adolescencia se vive toda una crisis. El adolescente está viviendo una crisis de identidad completa. Esta es la tarea principal de la adolescencia, la crisis de identidad. Pero sucede que al mismo tiempo que nuestros hijos están viviendo esta crisis de identidad, nosotros los papás en nuestros 40 y tantos, empezamos a entrar en la crisis de la edad adulta, la famosísima midlife crisis, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que ya no hacemos con la misma habilidad, ni física, ni mental, mi memoria ya no es igual que antes, ¿no? Mis habilidades también empiezan a bajar y eso me empieza a meter en una crisis absoluta al momento que veo a mis hijos, como empezar a tomar ese lugar y nosotros un poquito descendiendo y ¡pum! Ahí se hace un choque de crisis, un choque de crisis de identidades, ellos en crisis, nosotros en crisis y por eso a veces la convivencia puede ser resultar tan difícil y tan explosiva. Pero si nosotros sabemos esto que está pasando, podemos empatizar más con ellos y desde ahí poderlos educar mejor. Es muy importante acordarnos que los papás somos y seguimos siendo el adulto de esta relación, de esta familia y tenemos que seguir fungiendo como tal. Ahora, ¿por qué son importantes los límites en la adolescencia? Porque con tanto cambio, con tanto movimiento, con tanta hormona, con tanta crisis, los niños necesitan parámetros que los enmarquen y que les ayuden a ir pasando este cambio de una forma más ordenada, más contenida. Los límites contienen, los límites dan seguridad, los límites dan parámetros, los niños los límites, le enseñan al joven qué se espera de él, qué pasa si no lo cumple y cómo vivir en una sociedad. Entonces, por eso es fundamental que entendamos que aunque el joven no quiera límites, aunque el joven diga que estamos locos, que eso de los límites, ya el que ya no es un niño chiquito, él ya se sabe cuidar, él ya sabe, no confiamos en él, bla, bla, bla. Por más que él crea que no los necesita, tenemos que estar muy claros de por qué sí los necesita. Ok, a ver, los límites modifican las conductas. ¿Cómo hacer para que no únicamente se quede en una modificación de la conducta, sino que llegue a generar introspección, empatía, para que cuando no estemos nosotros, ellas puedan de alguna manera integrar estos límites internos? Ok. Tenemos que entender que los límites sí se ponen primero en las conductas, ¿sí? O en lo que esperamos de ellos. En cuáles son sus obligaciones, en a qué hora pueden llegar, en cuántas veces a la semana pueden salir, en cómo tienen que hacer la tarea y qué pasa si no la hacen, en sus obligaciones en el hogar. Tienen que ir dirigidos a la conducta, porque de otra manera no podemos controlar, digamos, no podemos controlar el ambiente, la conducta, lo que está pasando con nuestro hijo. Sin embargo, tenemos que saber que al poner límites estamos haciendo mucho más que controlar la hora de llegada, ¿sí? O mucho más que controlar cuánto tiempo pasa en las redes sociales. Estamos generando en los niños o en los adolescentes la conciencia de que sus actos tienen consecuencias. Estamos generando en ellos la responsabilidad de hacerse responsables de lo que hacen y lo que no hacen. Estamos generando en ellos la idea de que para vivir en una sociedad hay cosas que podemos y no podemos hacer. Y todo esto ayuda a que ayudemos a la tolerancia a la frustración, a la capacidad de demora, ¿no? A ir ampliando esto, a que los niños vayan respetando, tolerando, que no siempre se puede hacer lo que ellos quieren, que hay un otro y que mi libertad termina cuando empieza la del otro. Y esa es la base para empatizar y para vivir en sociedad. Ahora, cuando nosotros ponemos límites claros, firmes y consistentes, el niño los hace suyos y van a pasar a ser parte de ellos después. ¿Sí? Mira, sí, ahorita justo estaba estudiando que la voluntad se encuentra en la corteza prefrontal y la manera de ejercitarla y fortalecerla es a través de postergar el placer inmediato por hacerlo a largo plazo, ¿no? A través de los límites se estimula y se hace más fuerte. Es un músculo. Exactamente. Claro. Los papás nos dicen, mi hijo no tiene tolerancia a la frustración. Y yo les digo, no va a haber terapia que se la dé.
La tolerancia a la frustración se logra Claro, frustrándonos y dándonos cuenta que no pasó nada. Y luego me vuelvo a frustrar y no pasó nada. Y me vuelvo a frustrar. Entonces ese músculo se empieza a ejercitar y se va haciendo fuerte. ¿Sí me explico? Cuando no tengo estas experiencias, no puedo tener esa capacidad. claro, la frustración es algo que al final del día es positivo porque nos va permitiendo pues tolerar la vida real, ¿no? Porque así como decías, las cosas no son como queremos que sean, son como son. Y las herramientas que queremos nosotros, primero, porque creo que no puedes dar afuera nada que no tengas dentro. Claro, Nosotros y amigos, es generar estas herramientas para enfrentar la vida tal y como es, no como claro. quisiéramos. Claro. Y entonces todo esto, el poner límites, ayuda al niño a ir pasando por este, digamos, remolino o de experiencias intratípicas que tiene y lo ayudan a pasar de una forma más ordenada. Ahora, mamás y papás, acuérdense que los niños no necesariamente van a estar de acuerdo con el límite, ¿sí? Generalmente no. Generalmente no. Estás loca, yo no, yo ya puedo, yo esto, yo el otro, pero tenemos que tener muy claro los papás por qué y para qué estamos poniendo ese límite. ¿Sí? El primer paso de poner un límite en un hogar o en una familia es que los padres, si están educando juntos o el padre encargado de la educación, se pongan de acuerdo y estén muy claros en cuáles van a ser los límites, por qué se van a poner esos límites, cuáles serían las excepciones de esos límites y cuál es la consecuencia de no cumplir ese límite. Es tan importante establecer el límite como la consecuencia de no cumplir el límite de antemano, ¿sí? Como la presión, ¿no? De alguna manera ya tienen un caminito que saben por dónde, no ponerlos de acuerdo a nuestro estado de ánimo o al momento, ¿no? O Porque qué tan es enojado estoy en ese momento, porque entonces ahí sí voy a entrar en un campo de batalla y con toda la razón. Entonces, por eso yo digo, los límites ayudan a evitar conflicto y a evitar batallas, ¿sí me entiendes? Aunque los papás crean que es al revés, que si pongo límites me meto en un campo de batalla. No, si los límites están claros desde antes, solo se vuelven un marco de referencia cada vez que el niño pide un permiso o cada vez que tiene una conducta. Solo acudo al límite establecido para saber cómo tengo que actuar como mamá o como papá ante dicha situación. Por ejemplo, el niño llegó tarde, no llegó a la hora adecuada, ¿no? A la hora que acordamos. Entonces, eso no quiere decir que no puedo escucharlo, que no puedo entenderlo, que no puedo ser respetuosa con él, a lo mejor se le cruzó algo en el camino, el amigo se le hizo tarde, se les perdió la llave a los del ballet parking, no sé. Pudieron haber pasado muchas cosas y lo puedo escuchar empáticamente. No tengo que agredirlo, no tengo que lastimarlo, sin embargo, tengo que ser muy clara en pasan muchas cosas, hay que tomar precauciones y no llegaste y tú ya sabes cuál es la consecuencia cuando no llegas a la hora. claro. A Pero la mira que otra, sí, a la otra, a lo mejor va a buscar la forma de que eso no le pase, se va a salir con anticipación, va a ver, ¿no? pero es muy enriquecedor y muy útil saber que los límites no están cargados de agresión, ¿no? La firmeza no es agresión, la firmeza no tiene nada que ver con lo Al contrario, pero contrario, es un acto, sí, es un acto de amor absoluto poner un límite a un hijo. Yo siempre les digo a los adolescentes cuando vienen, no es justo, es que no, es que... Digo, a ver, ¿quién crees que quiere más a un hijo? Una persona que se preocupa por ver a qué horas llegue, que llegue bien, que coma bien, que no pase demasiado tiempo en las redes sociales nada más, que haga ejercicio, que haga su tarea, qué tal. O una persona que le da igual a qué hora llegue, qué haga, si llegó borracho, si no llegó, si está todo el día en el teléfono, si hizo la tarea o no. ¿Quién quiere más a un hijo? es que sí, ¿No? hay una confusión entre respeto y involucrarse, ¿no? Y de alguna manera como respetar, porque entiendo que los adolescentes lo que están pidiendo en este momento es espacio y están pidiendo confianza y justo escuché algo que me hizo mucho sentido y me gustó y dice, el mejor regalo que le puedes dar a un ser humano, ya sea a tus hijos, amigos, es esa mirada de confianza que ellos pueden hacer las cosas. De hecho, Entonces, oía el otro día al doctor César Velasco, que es buenísimo, a ver si un día lo invitas, diciendo, en una pareja, lo que tú le regalas a tu pareja es la confianza, toda mi confianza y qué vas a hacer con ella. Y lo mismo pasa con los adolescentes, ¿ok? A ver, la confianza y la responsabilidad, el nivel de responsabilidad son un punto clave para cómo ir modificando los límites con los adolescentes.
Vamos a aclararnos un poco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner límites, sí. ¿Cómo? Establecerlos desde un principio. Claro. ¿Cuáles son? No tienen que ser muchos, no tienen que ser 2 millones de límites, al contrario, tienen que ser pocos, claros y precisos. Para que sean claros y precisos, tienen que poder ser comunicados con mucha facilidad. Si llegas a esta hora, la siguiente vez puedes volver a salir. Si no llegas a esta hora, pierdes tú el privilegio de salir a la siguiente fiesta. Pero dijiste privilegio y esa palabra me encanta porque Sí. no es una obligación, No. es un privilegio. Yo lo que le llamo son concesiones y obligaciones, ¿sí? Y a veces con los adolescentes es muy importante agarrarnos de estos privilegios que ellos quieren obtener, como ir a las fiestas, como usar la red social, como que les presten el coche, como, ¿sí? Estos privilegios que tienen que ganarse con estas obligaciones. Entonces, tú cumples con esto, puedes tener esto. No cumples con esto, no puedes tener esto. Y esta es la regla de a qué hora puedes llegar y qué pasa si no la cumples, ¿sí? Entre más fácil sea de comunicar y menos enredada esté, quiere decir que estamos poniendo y estableciendo una regla sencilla, clara y cumplible. ¿Ok? Eso es el primer paso. Ahora, tienen que ser claras, cumplibles y las consecuencias de alguna manera tienen que ir, todo mundo, tienen que ser proporcionales al acto, no proporcionales a mi nivel de enojo o a qué tanto me irrita eso, ¿sí? Sino proporcionales realmente a ese acto. Por ejemplo, un adolescente pintó toda la casa del vecino. Lo que cueste reparar eso y cómo se va a reparar y todo, va a tener que correr por cargo de ese adolescente. Si tiene dinero, tendrá que pagarlo. Si no tiene dinero, tendrá que hacer ciertas cosas en la casa para pagarlo. A lo mejor él tiene que comprar la pintura y pintar o tiene que estar ahí mientras, ¿sí? Tenemos que ver que las consecuencias puedan, en la medida de lo posible, ser razonables y, digamos, tener que ver algo con la conducta que estamos pidiendo, ¿sí? Es importante entender que las reglas no son las mismas en la infancia que en la adolescencia. Por supuesto, en la adolescencia tenemos que tomar en consideración la edad de nuestros hijos, su nivel de crecimiento, su nivel de madurez, la circunstancia, pero también el nivel de responsabilidad que han demostrado en el pasado. ¿Sí? Yo siempre les digo, a mayor responsabilidad demuestres, las reglas pueden ir cambiando y flexibilizándose. ¿Sí? Si tú te pongo una regla y no logras cumplirla nunca, pues no voy a poder ir flexibilizando esa regla, sino al revés. Yo te doy la confianza, como tú dices, y dependiendo de qué haces tú con esa confianza, yo primero, de inicio, siempre les digo a los papás, confía en él. Tú dile, yo estoy confiando en ti, en que tú puedes cumplir esto. Si tú puedes cumplir esto, vas a obtener esto. Y si lo Claro, cumples varias veces, vamos a ver si modificamos un poco el horario. claro. Esto está en ti, no en mí. Entonces, a nivel, ¿sí?, de responsabilidad que va demostrando un niño, es en el nivel que podemos ir flexibilizando las normas. Ahora, hay reglas que las establecemos los papás y solo los papás y son inamovibles. Son aquellas que tienen que ver con su seguridad, la de otros, su salud, etcétera. Y hay reglas en las que en la adolescencia ya podemos involucrar a nuestros hijos en la negociación. Hay reglas que son negociables y reglas que no son negociables. Pero en las reglas que son negociables podemos escuchar a nuestros hijos, escuchar su punto de vista, escuchar sus argumentos. A veces dan argumentos que realmente sí son correctos y tienen el derecho de saber que los estamos escuchando, que los estamos tomando en cuenta, que eso que dijeron nos hizo sentido y que vamos a probar hacer esta modificación a tal regla porque estamos confiando en lo que ellos dicen. Claro. Cuando yo les pregunto a mis adolescentes, porque siempre me da mucha curiosidad, el adolescente que no se drogó, aunque todos sus amigos se drogaron, el que se salió de la fiesta en que había una stripper, en el que yo siempre les digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te saliste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿No? Y la respuesta siempre es que, Fredel, si mi papá me hubiera cachado o si mi mamá se hubiera enterado, no, se mueren. Y yo recuerdo que a mí me pasaba esto de chica.
cuando yo sentía que mis papás confiaban mucho en mí, que ellos creían que yo era, wow, muy responsable, muy educada, muy todo, y tenía esta como consigna en mi cabeza de no los puedo decepcionar. Entonces, cuando un papá confía en sus hijos, cuando un papá cree en sus hijos, siembra en ellos algo muy importante. Es, tú crees en mí y voy a responder a esa creencia. No pasa lo mismo cuando creemos cosas negativas de nuestros hijos, también responden a esa creencia, y ya de regañados a regañadísimos, igual yo siempre soy, igual. Y entonces también responden a esa expectativa de los padres. Y no quiere decir que la expectativa tenga que ser volada o exagerada, pero sí tienen que saber ellos que confiamos en ellos, que esperamos lo mejor de ellos y que esperamos que cumplan las reglas. ¿Sí me entiendes? Ahora, esta palabra privilegio es muy importante. Es una cosa que tenemos que hacer uso de ella los papás con los adolescentes. Tenemos que siempre estar un paso adelante de ellos y saber qué vamos a contestar, cómo vamos a contestar, por qué lo vamos a hacer así, por qué estamos poniendo nuestra regla, porque los adolescentes en esta etapa van a tratar de digamos, rebelarse, y eso es parte del proceso normal de la adolescencia y está bien, ¿sí? Rebelarse, aislarse un poco, separarse, buscar espacios lejos de nosotros, y tenemos que permitirles eso. Hay papás que no permiten que el hijo esté un segundo encerrado en su cuarto, ¿sí? Y el niño necesita ese espacio para poderse separar de nosotros. En la pandemia, por ejemplo, los que tuvimos hijos adolescentes en la pandemia fue muy difícil, porque cuando los jóvenes más necesitan estar separados de nosotros, más pegados estaban, ¿sí? En un mismo espacio. Entonces, en estos momentos en los que a veces nos encerramos otra vez en pandemia, tenemos que permitirles el espacio solos, el espacio privado, la privacidad, momentos de privacidad, ¿sí? Sin todo el tiempo estarlos jalando. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que promover también espacios de convivencia, pero tenemos que ser muy inteligentes, porque si va a venir mi hijo a un interrogatorio a la comida y estoy compitiendo contra Snapchat o contra TikTok, pues va a ganar Snapchat y TikTok, punto, y se acabó. El niño no va a querer bajar a que yo lo interrogue. Claro. Tenemos que buscar ser atractivos, buscar bajarnos a su mundo y meternos a su mundo, ¿sí? Porque es muy importante esto. Intereses, para hablar de sus intereses, no de mis necesidades. Yo a lo mejor necesito saber cómo le fue en la escuela, esa es mi necesidad. Eh, Sin Claro. embargo, puede ser, si le gusta el fútbol, ¿quién ganó en el partido que echaron en el recreo? ¿Qué ¿No? pasó en el TikTok? ¿Qué dijeron en Snapchat? ¿Qué pasó con...? ¿No? O sea, porque, mira, te digo que estamos en la crisis, ¿no? Esta crisis contra esta crisis. Entonces los papás muchas veces tendemos a minimizar lo que el adolescente está haciendo. Eso es una tontería. No entiendo que estás viendo en YouTube todo el santo día los mismos locos tontos que no te enseñan nada, ¿no? Nos burlamos, podemos ser sarcásticos, y con eso lastimamos mucho a nuestros hijos, minimizando su mundo, haciéndolo sentir como que eso que a él le interesa no es importante, no es valioso, solo lo que yo considero, como yo viví mi adolescencia, como yo creo que hay que vivir. Y eso los aleja mucho de nosotros. Para poder lograr que los hijos respeten los límites, necesitamos ser empáticos con ellos. Necesitamos que sepan que los entendemos, que entendemos que eso no es fácil para ellos, que ellos quisieran poder llegar siempre más tarde, o poder ir a todo, o poder estar todo el día en el celular. Hacerles saber que ya pasamos nosotros por eso y que ya también nos enfrentamos a algo así. Claro. Eso no quiere decir comprender, empatizar, escuchar, bajarnos a su mundo, no quiere decir me salto mis límites. Claro. No soy una autoridad, ¿sí? Lo entiendo muy bien, pero no se puede. No se puede, y entiendo que estés enojado. Y aquí hay algo muy importante. Tenemos que poner el límite, permitir la emoción, pero continuar con el límite. Claro. O sea, no me puedo enojar con que el niño se enoje. O sea, si mi hijo quiere ir a todas las fiestas, habidas y por haber, y yo puse una regla de que se pueden ir a 4 fiestas al mes, ¿no? Por ejemplo. Es un decir, cada quien pone las reglas que quiere. Y él quiere ir a todas, y él quiere ir a todas. Es normal que él quiera ir a todas.
¿Cuándo nos enojamos los papás? Cuando sentimos que el niño debería de entender que ya son suficientes esas fiestas y que yo lo estoy haciendo por su bien y él debería de comprender que yo ya, que yo... Que... Hopeless. Claro. Eso Yo no digo, va a pasar. ya si vamos a poner el límite y esperamos que lo respeten, por lo menos también nosotros tener la tolerancia de que se frustren y de que se enojen, No, de que se enojen de una manera respetuosa, ¿no? No se vale porque está enojado aventar la puerta, pero hay espacio para el enojo, porque solo así es como las emociones se van, les va dando entrada y se van permitiendo integrar, vivir y que de alguna manera pasan, ¿no? Como dar claro, entrada a la incomodidad que genera el límite que nosotros claro. pusimos, por su bien, pero que lo pusimos. Permitir la emoción, permitirla. Ahora, no por eso, no porque lloró, o no porque aventó, o no porque me dijo que soy la peor bruja del mundo, voy a faltar a mi límite. Porque Claro. yo estoy clara en por qué lo estoy pidiendo. ¿Sí? Cuando a un bebé quiere meter... Perdón, muy importante. La claridad, la consistencia y la congruencia en el límite creo que son la clave. Son la clave. Y en la adolescencia nos confundimos. Mira, si un bebé quiere meter un dedito mojado en el contacto, no va a haber un solo adulto que se lo permita. Si Claro, me pega y me dice que soy la peor, que él quiere, no lo voy a dejar, porque soy tan clara que eso le hace daño, que me va a dar igual que haga, que me diga, que berrinche haga, no lo voy a dejar hacerlo, ¿sí? No pasa lo mismo con la fiesta, con el celular, que con... duda porque no no está estamos seguros, ¿sí? claro. Entonces, primero tenemos que nosotros estar seguros antes de poner el límite, Sí. que es Y si no estamos, para que parezca que sí. sí, Parezca que sí, ante nuestros hijos tenemos... Yo entiendo, pero esto es así. Y claro, puedo después reconsiderarlo, hablarlo con mi pareja, decidir si vamos a movernos o no, etcétera, etcétera, y después se lo comunico, pero mientras tengo que claro, parecer que estoy clara, porque los niños sí necesitan alguien que dirija este barco y los adolescentes también, ¿sí? claro. Me Entonces, gustaría cerrar. sí. ¿Con qué voy a cerrar? Bueno, las típicas cosas en las que ponemos límites en la adolescencia es las obligaciones en casa, las noches de salida y la hora de llegada, el teléfono, el iPad, la computadora y las redes sociales, el uso del coche, el consumo del alcohol, las tareas escolares, ¿no? Las actividades extracurriculares. Todo eso tiene que ver con digamos, cada familia. El sistema de valores de cada familia, no hay una regla exacta de cómo tiene que ser. Esto lo tienen que decidir los papás pensando en el bienestar de su hijo, en lo que va a implicar para él a largo plazo y en el bienestar de la familia completa. Ser empático, firme, claro, hay límites que se pueden negociar y límites que no se pueden negociar, y respetar a nuestros hijos para que ellos nos respeten. Es muy importante eso. No podemos exigir respeto de alguien a quien nosotros no respetamos. ¿Ok? Muy útil, muy enriquecedor, muy clara, Es un muy tema enorme y es un tema larguísimo y los papás van a estar así de, no, espérame, pero no me dijiste cuánto tiempo lo vean en el celular. Es un tema muy complicado, pero bueno. ¿Podemos hacer la segunda sesión de este Claro que tema? sí. Nos quedamos pendientes de la segunda sesión. Claro, claro. Gracias, Pre, por tu tiempo, por No, tu al contrario. edad. De verdad te agradezco mucho. Es un goce y un placer escucharte. Me hace mucho sentido todo lo que dices. Ahora hay que irlo integrando, irlo aplicando. No nada fácil, pero bueno, sí se puede. ¿Dónde te podemos encontrar, Fre? Mira, nuestras redes sociales son Grupo Ciento y a Ujú. mí me pueden encontrar en fredel@grupociento.com. Muchas gracias, Fre. Gracias por todo. Gracias a todos por estar aquí. Compartan. Gracias.